Propiedades de la circunferencia, ángulos centrales e inscritos. Circunferencia. Una circunferencia es una figura plana formada por puntos que equidistan de un punto fijo en el mismo plano. La distancia constante es el radio y el punto fijo es el centro de la circunferencia. Este es el radio y obviamente este es el centro de la circunferencia. Para referirse a una circunferencia se usan 3 puntos sobre ella, o bien se usa el signo que vemos a continuación, que se lee circunferencia con centro en P. Aunque a veces se le toma como sinónimos, círculo y circunferencia son distintos. La circunferencia es la línea que delimita el círculo, es decir, es este. Comúnmente se acepta que forma parte de este, y el círculo obviamente es el entorno y lo que se encuentra adentro, el contorno y lo que se encuentra adentro. Una cuerda es un segmento que une 2 puntos de la circunferencia. El diámetro es una cuerda que pasa por el centro. Y hay que mencionar que este diámetro es la cuerda más larga. Tanto al segmento como a su longitud se les llama radio y diámetro. Hay que recordar que el radio es la distancia que existe desde un punto de la circunferencia al centro de la misma. Ángulos. Van a existir 3 tipos de ángulos en una circunferencia: ángulo central, ángulo inscrito y ángulo seminscrito. El ángulo central tiene su vértice en el centro de la circunferencia, este tipo de acá. Los ángulos inscritos y los seminscritos tienen su vértice en la circunferencia, podemos ver, pero los lados de los inscritos son secantes, es decir, esta línea le vamos a llamar secante. Hay que recordar que una secante es una recta que corta a un segmento en 2 partes, aquí la corta de un lado, aquí la corta de otro lado, son secantes. Y en los seminscritos un lado es secante, que esta sería la secante, y el otro es una tangente. Esta es una recta de tipo tangente. La tangente es una recta que toca, en este caso, la circunferencia en un punto específico. Los lados de estos ángulos interceptan una porción de circunferencia denominada arco. Los arcos se denotan con 3 puntos, que son sus 2 extremos y un punto entre ellos. Y siguen la siguiente nomenclatura: ABC, y arriba vamos a tener el símbolo de arco. Identifica 2 cuerdas que no sean diámetros. Muy bien, vamos a identificar 2 cuerdas que no sean diámetros. Hay que recordar el concepto de cuerda, que es una recta que toca 2 puntos de la circunferencia. Podemos decir que en este caso sería este sería una recta AB, y tal vez podríamos pensar BC también podría ser. Este toca este punto de la circunferencia, toca este punto también. Entonces podríamos decir que es el segmento BC, AB y BC. Identifica un diámetro y un radio. El diámetro obviamente va a partir desde A hasta C, y un radio podría ser desde el punto A hasta el punto D, o podríamos decir que es de D a C. Nombra un ángulo central, uno inscrito y uno semiinscrito, cuyos lados intercepten el mismo arco. En ese caso vamos a buscar un ángulo central. Hay que recordar que el ángulo central parte del centro de la circunferencia a 2 puntos de la misma circunferencia. Es decir, podemos decir nosotros que puede ser el segmento CD y DF. Este podríamos decir que es un ángulo de tipo central. Uno inscrito podríamos considerar que es tal vez BA y AC, porque vemos que intercepta en la circunferencia, y podría ser de esa forma. Un semiinscrito, hay que recordar que es una recta conformada por una recta tangente y por una secante. Podríamos decir que es BA y A en la parte de arriba. Este ángulo que se forma es un ángulo inscrito, formado por una secante y esta recta llamada tangente. Ángulos asociados a una circunferencia. Todos los ángulos asociados a una circunferencia interceptan o determinan algún arco sobre ella.
dos arcos son iguales si determinan ángulos centrales iguales y recíprocamente. En la figura, el arco AB, de acá, y PQ son iguales. Los ángulos centrales A o B, que vendría siendo este, y P o Q, que vendría siendo este, que subtienden, son de la misma forma iguales. Igualdad de circunferencias. Dos circunferencias son iguales si tienen radios iguales. Igualdad de arcos. Dos arcos son iguales cuando determinan ángulos centrales iguales y recíprocamente. Es posible hallar elementos congruentes en circunferencias iguales, es decir, en circunferencias con radio igual. Los ángulos centrales, los ángulos inscritos y los semi-inscritos están relacionados como sigue. Ángulos centrales y su relación con ángulos inscritos y semi-inscritos. Todo ángulo inscrito o semi-inscrito mide la mitad del ángulo central que subtiende igual arco. Vamos a ver un ejemplo. En las figuras mostradas, el ángulo AOC en este caso vendría siendo este ángulo, es 80, es igual a 80 grados, por lo tanto, el ángulo formado por ABC, o sea, ese que estoy señalando en este momento, es igual a 40. Hay que recordar que este ángulo de 80 le vamos a llamar ángulo central, y el de aquí le vamos a llamar ángulo inscrito. Y por definición, siempre el ángulo inscrito va a ser la mitad que el ángulo central, o podemos decir que el ángulo central va a ser el doble del ángulo inscrito. Ya sea que conozcamos el ángulo central, podríamos calcular el ángulo inscrito dividiéndolo entre 2, o si tenemos el ángulo inscrito, supongamos que nos den este ángulo de 40, yo puedo suponer cuánto vale el ángulo central. Yo sé que va a ser el doble, siempre va a ser el doble del ángulo inscrito. Aquí lo tenemos a continuación. Vemos que el ángulo central vale 80 y el semi-inscrito, al igual que el inscrito, es la mitad del ángulo central. Voy a poner acá el ángulo central y el ángulo semi-inscrito. Ángulos rectos, inscritos y semi-inscritos. Todo ángulo inscrito es recto si sus lados pasan por los extremos de un diámetro. Segundo punto, todo ángulo semi-inscrito es recto si uno de sus lados contiene a un diámetro. De acuerdo con esto, cualquiera de los siguientes ángulos es recto. Aquí vemos, identificamos el diámetro, también tenemos un diámetro, diámetro y un diámetro. Siempre van a formar ángulos rectos de acuerdo a estas definiciones que acabamos de ver. Dos puntos en una circunferencia determinan dos arcos. El arco es una semicircunferencia cuando sus extremos son también extremos de un diámetro, es decir, estamos dividiendo el círculo en dos partes iguales. Un arco es menor o mayor, según sea menor o mayor, que una circunferencia. Aquí vemos, en este caso, dos arcos, el arco menor y el arco mayor, y una cuerda que los está dividiendo en dos partes. Si no hay lugar a confusión, para denotar un arco menor puede usarse solo los dos puntos en sus extremos. Por ejemplo, AB. Estaríamos mencionando que estamos haciendo referencia a este arco, AB. Obtén la medida de los ángulos indicados en la figura. En este caso, queremos ver cuánto vale alfa, cuánto vale beta. Muy bien, de acuerdo a las definiciones que tenemos. Vemos e identificamos que 70 es un ángulo de tipo central. Vale 70. Fíjense que está compartiendo este arco BC. Este es el arco BC. Lo comparte el ángulo de 70 grados, que es el central, y también lo comparte alfa. Por definición, sabemos que alfa va a ser la mitad del ángulo central. Es decir, alfa sería igual a 70 entre 2. Nos va a dar 35 grados. De esa manera yo puedo saber que alfa va a ser igual a 35 grados. ¿Qué pasa con beta? Beta también está compartiendo este mismo arco, el ángulo central. Por lo tanto, la misma definición, beta va a ser igual al ángulo central entre 2, que es igual a 35 grados. Aquí lo vemos a continuación. Alfa es igual a beta, es igual a 70 grados entre 2, igual a 35, porque subtienden el mismo arco BC.
del ángulo central de 70 grados se obtienen, quiere decir que comparten ese mismo arco. Obtén la medida de los ángulos indicados en cada figura. En este caso tenemos este ángulo formado por Q, P y S, que es igual a 25 grados. Identificamos que es un ángulo inscrito. Y en este caso nos están pidiendo un ángulo central, el valor de alfa. Sabemos por definición que siempre el ángulo central va a ser el doble que el inscrito. Por lo tanto, alfa va a ser igual a 25 por 2, que nos daría 50 grados. Alfa sería igual a 50 grados. Alfa es igual a 2 por 25 igual a 50, pues es un ángulo central con igual arco que Q, P y S. Identifica los arcos iguales. Bueno, en este caso tenemos el primero, que es este arco AB. Va a ser el mismo que CD. También podemos deducir que el arco CD, o AC, perdón, va a ser el mismo que el arco BD. Del otro lado tenemos que el arco AB, o sea, este arco que voy a señalar, va a ser el mismo que el arco CD. ¿Por qué? Vemos que los ángulos son iguales. Seguimos identificando los arcos que son iguales. Y bueno, vamos a ver que AB y BC son iguales. AB, BC son iguales. BD, es decir, este ángulo BD, todo este ángulo BD va a ser igual a FE, encuentra de frente. Podemos ver también que AF con CD, AF con el segmento CD también van a ser iguales. El segmento DE igual con FE, DE con FE, los que tenemos acá son iguales. El segmento BF, el arco BF con el arco BD, que sería este de acá. Y por último, CE, es decir, de C a E, el arco CE con el arco A, E, van a ser iguales. Rectas y segmentos en una circunferencia. Los siguientes resultados son fundamentales en relación con la circunferencia. Puntos y circunferencias. Aquí tenemos tres puntos distintos, no colineales, determinan una circunferencia. En efecto, las mediatrices de AB y BC se cortan en el origen que equidista de los extremos de estos segmentos. Esta distancia constituye el radio y O es el centro de la circunferencia que pasa por A, B, C, considerando los tres puntos en una circunferencia. Colineales, ¿qué significa esto? Están en una misma recta. Equidistantes, están a igual distancia. Mediatriz es una recta perpendicular trazada por el punto medio de un segmento. Radios, tangentes y cuerdas. En el punto de tangencia, el radio y la tangente son perpendiculares. Habíamos comentado que esta es la recta tangente y este es el radio. Cuerdas iguales equidistan del centro. Dos cuerdas que se encuentran iguales, la distancia que las divide va a ser la misma. Tangentes por un punto exterior son iguales. Esta es una tangente, esta es otra tangente, pasa por el punto, en este caso A y punto B. A partir de este punto van a ser iguales, van a tener la misma longitud. Y por último, polígonos regulares. Todo polígono regular tiene una circunferencia inscrita y otra circunscrita. Inscrita significa que se encuentra la circunferencia dentro del polígono, y circunscrita es decir que dentro de una circunferencia podemos encontrar un polígono.